La noche había caído sobre Auschwitz como una losa de plomo, densa y asfixiante, trayendo consigo un frío que no solo congelaba la piel, sino que parecía detener el propio flujo de la sangre en las venas. Thomas, un niño de apenas 11 años con los ojos hundidos y la piel traslúcida pegada a las costillas, se encontraba agazapado en el hueco húmedo que separaba los cimientos de ladrillo rojo del bloque 10 del suelo fangoso. Su respiración era un hilo de vapor blanco que se disolvía al instante en la oscuridad, y su corazón golpeaba contra su pecho con la violencia de un animal atrapado. Acababa de deslizarse por una ventana mal cerrada de la enfermería, dejando atrás el olor a éter, a desinfectante industrial y al miedo sudoroso que impregnaba las paredes donde el doctor realizaba sus interminables mediciones y pruebas. Sabía que su ausencia sería notada en el recuento matutino, o quizás antes, si la enfermera de turno decidía revisar las camas, por lo que cada segundo que pasaba inmóvil era un segundo que le robaba a su propia supervivencia. La imagen del doctor, con su bata inmaculada y esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, actuaba como el combustible que obligaba a sus piernas temblorosas a responder. Thomas se arrastró sobre el barro helado, sintiendo como la suciedad se filtraba a través de las rodillas desgastadas de su pantalón a rayas. El campo se extendía ante él como una ciudad de pesadilla, una cuadrícula perfecta de sufrimiento diseñada por ingenieros de la muerte. A su izquierda, los barracones de madera se alineaban con una simetría aterradora, estructuras oscuras donde cientos de almas intentaban dormir hacinadas en literas de madera podrida. El niño sabía que debía evitar las calles principales, en la Heerstraße, donde las patrullas de la guardia marchaban con pasos rítmicos y perros que ladraban al viento, olfateando el miedo. Se movió hacia la sombra proyectada por el bloque de las cocinas, utilizando la arquitectura del campo como un escudo contra los haces de luz cegadora que barrían el suelo desde las torres de vigilancia. Los reflectores eran ojos de cíclope que nunca parpadeaban, cortando la nevisca que comenzaba a caer con una precisión quirúrgica, iluminando la nieve sucia y revelando cualquier movimiento sospechoso. El sonido de un tren llegando a la distancia, un silbido largo y lúgubre, le indicó su posición. Estaba cerca de la rampa de selección, el lugar donde todo comenzaba y donde todo terminaba para la mayoría. Thomas decidió que el caos de la zona ferroviaria podría ser su mejor cobertura. Avanzó con cautela, pegando su espalda a la pared rugosa de un almacén. Sus manos, pequeñas y llenas de sabañones, tocaban los ladrillos buscando estabilidad. Recordó las palabras de un prisionero mayor, un hombre que le había regalado un trozo de pan días atrás, quien decía que la electricidad de la cerca a veces fallaba cuando la carga en los generadores industriales era demasiado alta. Era una esperanza frágil, casi inexistente, pero era lo único que tenía. Mientras se movía, el olor característico del campo lo golpeó con fuerza, una mezcla densa de carbón quemado, caucho y algo orgánico y dulce que provenía de las altas chimeneas cuadradas que nunca dejaban de escupir humo gris al cielo negro. Thomas cerró los ojos un instante para bloquear el olor, pero era imposible. Estaba impregnado en su ropa, en su pelo, en su memoria. Al llegar al borde de la zona de almacenamiento, conocida como Canadá, vio montañas de objetos que se alzaban como dunas en un desierto extraño. Maletas de cuero, abrigos de piel, zapatos de todos los tamaños y juguetes rotos se apilaban bajo la intemperie. Thomas se deslizó entre dos montículos de equipaje confiscado, sintiéndose un fantasma caminando entre los restos de vidas interrumpidas. Una patrulla pasó a pocos metros de su escondite. Podía escuchar el crujido del cuero de las botas de los oficiales y el tintineo de las armas al chocar contra las hebillas de sus cinturones. Uno de los hombres comentó algo sobre el frío insoportable y la necesidad de un café caliente, mientras el otro reía con una risa seca y sin humor. Thomas contuvo el aliento hasta que sus pulmones ardieron, sabiendo que un solo estornudo, un solo movimiento en falso, significaría el regreso a la mesa de operaciones del doctor, y esta vez no habría salida. Esperó a que las voces se desvanecieran, mezclándose con el viento que aullaba entre los edificios, antes de continuar su marcha hacia el norte. Más adelante, la doble hilera de alambrada electrificada se alzaba como una muralla insuperable. Los postes de hormigón curvados hacia adentro sostenían los cables de espino que zumbaban con una amenaza letal. Ese zumbido era la música de fondo de su vida desde que había llegado, un recordatorio constante de que el único camino hacia afuera era a través de las chimeneas. Pero Thomas no estaba dispuesto a convertirse en humo. Se acercó a la zona de seguridad, un espacio de tierra batida que nadie debía pisar bajo pena de muerte inmediata por disparo desde las torres. Observó la torre más cercana. El guardia parecía estar resguardándose del viento dentro de la cabina acristalada, y el reflector estaba fijo en un punto lejano, descuidando el ángulo muerto justo debajo de la estructura. Era su oportunidad. Thomas se lanzó al suelo y comenzó a reptar. El frío del suelo penetró hasta sus huesos, y sus manos se entumecieron hasta perder la sensibilidad,
pero siguió empujando con los codos y las rodillas. Llegó a la zanja de drenaje que corría por debajo de la primera línea de alambres. El agua estancada estaba congelada, formando una capa de hielo sucio que crujió bajo su peso. Se quedó inmóvil, esperando el disparo, el grito, la sirena. Nada. Solo el viento y el zumbido eléctrico. Se deslizó por la zanja, pasando por debajo de la primera barrera. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido retumbara en todo el campo. Ahora estaba en el espacio entre las dos vallas, la tierra de nadie. El zumbido de la electricidad estaba justo encima de su espalda, una bestia invisible esperando morder. Podía sentir la estática erizando el vello de su nuca. Se impulsó con las piernas, clavando las puntas de los pies en el barro congelado. Su camisa se enganchó en una púa oxidada, atrapándolo. El pánico surgió en su garganta como un grito ahogado. Forcejeó, giró el cuerpo, ignorando el dolor de la piel que se rasgaba junto con la tela. Con un tirón final, brutal y desesperado, se liberó, rodando hacia el exterior, hacia la nieve virgen que cubría el bosque al otro lado. Se quedó tumbado un segundo, mirando el cielo, esperando el rayo que lo partiera en dos. Pero el rayo no llegó. El zumbido quedó atrás, separado de él por la barrera que acababa de vencer. Se puso en pie, tambaleándose como un borracho. Sus piernas apenas le sostenían, pero la adrenalina fluía por su sistema como un torrente de fuego. Frente a él, el bosque se alzaba majestuoso y oscuro, una promesa de refugio. Los árboles eran gigantes silenciosos que le ofrecían sus sombras. Thomas echó una última mirada atrás. El campo de concentración brillaba en la distancia con sus luces artificiales, una isla de horror en medio de la noche polaca. Vio las chimeneas, vio las torres, vio el lugar donde había perdido su infancia y casi pierde su humanidad. Pero él estaba fuera. El doctor no lo encontraría. Mengele no volvería a tocarlo. Comenzó a correr hacia la espesura, primero con pasos torpes y luego con una zancada firme impulsada por el deseo de vivir. La nieve le llegaba hasta las pantorrillas, fría y pesada, pero cada paso lo alejaba más del infierno. El viento soplaba a su favor, borrando sus huellas a medida que avanzaba, eliminando el rastro de su existencia para los perseguidores. Se adentró en el bosque, dejando que la oscuridad natural lo envolviera, sintiendo por primera vez en años que el aire que respiraba era suyo, que la noche era suya. La sirena del campo comenzó a sonar a lo lejos, un aullido mecánico de frustración, pero para Thomas ya era solo un sonido distante, un eco de una pesadilla que se desvanecía. Siguió corriendo hasta que las luces del campo desaparecieron por completo, tragado por la inmensidad del invierno, un niño pequeño contra el mundo, pero libre al fin, avanzando hacia un horizonte incierto donde la única certeza era que había vencido a la muerte esa noche. La tormenta arreció con furia, sellando el camino detrás de él, protegiendo su huida con una cortina blanca impenetrable. Thomas no se detuvo, no miró atrás, simplemente corrió hacia la vida que le habían intentado robar, convirtiéndose en una sombra libre en la vasta y helada oscuridad de Europa.